Muy pero buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo video aquí para el canal. Estamos en un video más, hoy volvemos después de mucho tiempo, ya vamos a hablar de a poco con con los videos de este gran Atlético de Madrid que ya hay algunas noticias, terminó el Mundial. Bueno, primero que nada felicitar a todo el público español que fue campeón del mundo. A mí me toca perder, nos tocó perder a Argentina, pero bueno, ¿qué se va a hacer? El fútbol es así y no es más que fútbol, ¿no? Obviamente. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poco igual de lo que fue el mundial de los jugadores del Atlético. Vamos a hablar de los tres por ahora movimientos oficiales del Atlético Madrid, que son las dos llegadas y una de las salidas. Lo que haya estado confirmado, ¿no? Y obviamente vamos a hablar un poco de lo que fue hasta ahora el mercado, quiénes sonaron, quiénes dejaron de sonar, quiénes están sonando ahora y qué es lo que se supone que va a traer el Atlético de Madrid de acá a que arranque la temporada, que arranca fines de agosto más o menos. Y obviamente un poco de los amistosos que se vienen, que por ahora confirmados son cuatro. Imagino que no habrá más porque ya el último queda ya muy cerca de el debut contra el Málaga, por eso sí lo podemos decir. Debut contra el Málaga, el equipo que recién asciende nuevamente a esta primera división del fútbol español. Así que bueno, vamos a hablar hoy. Arrancamos hablando un poco por los campeones del mundo, por España, que fueron los que más lejos llegaron. Un dato que no lo vas a ver en ningún lado, no lo dijo nadie. Sí lo dijeron, pero bueno. Obviamente primero lo dijimos los periodistas de Atleti. El Atlético de Madrid es por tercer año consecutivo, o sea, 2000, por el tercer mundial, mejor dicho, consecutivo, 2018, 2022 y 2026, el equipo que más aporta jugadores a una final del mundo. 2018 fuimos solitarios, 2022 sí compartimos con el Bayern Múnich porque ellos también llevaron cuatro jugadores. Y hoy el Atlético de Madrid lleva 10 jugadores, 9 porque Nico González técnicamente ya había terminado su contrato con el Atlético de Madrid, entonces su préstamo, mejor dicho, entonces no se lo cuenta como jugador de Madrid, entonces son 9, igual seguía siendo el que más jugadores llevaba a la final del mundo. Pero bueno, es un dato que no lo vamos a ver en ningún lado porque obviamente no vende a hablar bien del Atlético de Madrid, solo vende a hablar mal. Pero bueno, así es la cosa. Obviamente los que mejor jugaron son los muchachos de España. Estamos hablando de Baena, de Pubil, de Llorente y de, por supuesto, Grimaldo. Si bien Grimaldo no jugó mucho, se sumó a mitad del torneo Grimaldo. Ahora vamos a hablar bien de cómo fue su operación, pero Grimaldo ya es nuevo jugador del Atlético de Madrid, entonces lo podemos contar como jugador del Atlético. Entonces, jugó a lo mejor, obviamente Baena fue el que más tuvo, porque fue en casi todos los partidos titulares, si mal no recuerdo, en la final también incluso. Y fue un mundial de Alex Baena, metió un gol para clasificar a España, creo, no me acuerdo cuándo fue, pero creo que fue en el segundo partido, si no me equivoco, que fue pase de Llorente y gol de Alex Baena, hay conexión atlética, pero bueno, sin duda fue el mejor de Atlético, creo yo. Porque Llorente tuvo minutos solo en el primer y segundo partido, si no me equivoco, después tuvo muy pocos minutos. Pubil tuvo minutos en el último partido de fase de grupo, si no me equivoco, entrando de suplente, porque la dupla central titular le puso Luis de la Fuente y la Cuarsi y la Porte. Entonces Marc Pubil yo creo que se va a ir ganando ese puesto sin duda porque es uno de los mejores centrales que tiene España a futuro. Pero bueno, veremos a ver qué termina pasando con Marc Pubil. Pero sí, lógicamente los mejores del Atlético fueron los de España. Para mí, más que nada, Alex Baena fue el mejor de todo el Atlético del Mundial. Después de Argentina, que fueron los que, según los mejores, a ver, Muso, lógicamente, por un tema de que no era titular, no se lo puede contar mucho. Nahuel Molina fue el peor jugador de Argentina. Eh, si bien llegó a la final y tuvo un partido bueno, creo, contra Egipto, me parece. Fue el peor jugador de Argentina, Nahuel Molina, hay que decirlo. Thiago Almada arrancó muy bien en un mundial donde previo a los amistosos se lo veía titular y muchos pensábamos que iba a ser titular. De hecho, los primeros partidos del mundial fue titular Thiago Almada. Después terminó disminuyendo su carga, casi que ni entraba, entonces no se puede hablar mucho de él. Nico González, no sé si lo queremos contar o no, en lo que hasta donde fue jugador del Atlético jugó bien, entró de suplente, en algunos partidos le tocó de titular, de hecho en la final entró de titular, pero tampoco destacó mucho. En la final jugó un mal partido, pero bueno, es lo que se esperaba de Nico González. Y después los dos mejores de Argentina, creo yo, en cuanto al Atlético, estamos hablando de Juliano Simeone y de Julián Álvarez.
Julián Álvarez hace un golazo salvador contra Suiza en cuarto de final, donde la clava al ángulo, un gol parecido al que hizo el Real Madrid en el Bernabéu. Fue casi idéntico, entonces nada, me hizo correr mucho ese gol y me puso muy feliz, obviamente porque le estábamos ganando a Suiza, pero después más de eso no tuvo mucho deslumbre. Fue titular en la final del mundo por sobre Lautaro, que no sumó ningún minuto. Tema Julián, la verdad que no voy a hablar de este video de tema Julián porque ya me tiene cansado. Que pase lo que pase, si se tiene que ir que se vaya. Se está hablando mucho de que el Arsenal le va a ofrecer dinero más Gyökeres por Julián. Al Barça ya para mí no va a ir, es un hecho de que al Barça no va a ir, salvo que el Atlético quiera mucho a Ferran, porque ahora después vamos a hablar de eso, pero Ferran está mucho de los festejos y en el día a día con Pubir y con Llorente, salvo que Ferran quiera mucho unirse al Atlético. Para mí el Atlético se podría pensar un cambio de Ferran por Julián, pero más dinero de parte del Barça, ¿no? De todos modos, quedaría un poco en esa postura del Atlético, decir, che, bueno, ahora sí te quiero mantener. Quedaría un poco en esa postura porque quedarías expuesto a que no te des firmeza en tu palabra, ¿no? Giuliano Simeone, la verdad que para mí fue una de las revelaciones de este mundial para Argentina. Jugó de titular el último partido de fase de grupo frente a Jordania, lo hizo bien, casi metió un gol si no me equivoco. Y después jugó también de titular contra Inglaterra, si no me equivoco, donde también lo hizo muy bien. Es un muchacho que obviamente como el Atlético corre para adelante, no es muy bueno técnicamente con la pelota a los pies, pero presiona, traba, corre, que es lo que un poco se le pide a Juliano, ¿no? Y después entró en la final, entró como uno de los cambios en la final, buscando eso. Para mí era lo que se tenía que buscar al principio, los pases al espacio, de los laterales, porque España sabemos que no te iba a dejar tener la pelota, entonces lo que tenía que hacer Argentina era jugar al pelotazo y jugadores que corran y darle la espalda. Nico González un par de veces, Juliano lo mismo, pero bueno, no pudo hacer mucho. Y así fue como terminó Argentina en esta final del mundo. Después tenemos tres más, si no me equivoco, que son Josema, Obed y Sorlot. Josema quedó eliminado en fase de grupos, lamentable papel, no sumó ni un minuto. Uruguay, pero lamentable papel de todo Uruguay en sí, entonces no se puede hablar mucho. Sorlot, la Noruega de Sorlot llegó hasta cuarto de final donde cayó ante Inglaterra, donde se pierde un mano a mano. Sorlot, no mano a mano, pero un 2 contra 1 de Sorlot y Haaland, donde no se la da Haaland y queda un poco condicionado su papel en esta Copa del Mundo por no pasarse a Haaland en ese 2 contra 1 que tenía el pase de gol tranquilamente para Haaland. Y bueno, termina errando ese pase Sorlot y queda un poco condicionado. Después, el resto del partido pasa que al tener a Haaland, el entrenador de Noruega lo pone por izquierda a Sorlot, donde no, obviamente no va a servir, porque Sorlot, más que bajarte una pelota y meter goles, pero que se la des al pie o cabezazo, no puede hacer. Entonces no es muy bueno técnicamente con la pelota como Juliano, y mucho de eso no pudo hacer Alexander Sorlot. Así que bueno, terminó un cuarto de final. Y después Odu Vargas, que no fue titular contra México, sí entró en algunos partidos de suplentes, pero cayó eliminado ante Inglaterra en octavo de final. Fue un buen papel de Obed, que supongo que esta temporada va a seguir sumando minutos del banco, así que veremos a ver qué pasa. Pero bueno, eso fue básicamente el resumen de la Copa del Mundo de los jugadores del Atlético. No hay mucho por contar. Felicitaciones nuevamente a España y a los jugadores del Atlético por ser campeones. Bueno, Argentina a reforzarse en este nuevo cambio generacional, en este nueva Argentina sin Messi, que se vendría de acá al futuro. Pero bueno, veremos. Así que nada, pasamos a hablar ahora sí, de las llegadas y la salida oficial que hay en el Atlético. Bueno, como primera medida tenemos la llegada oficial que lo nombramos antes de Alejandro Grimaldo, jugador del Bayer Leverkusen, con que ya veníamos coqueteando en el Atlético varios mercados atrás, ¿no? Se venía sonando mucho el nombre, más que nada porque el Atlético necesita un 3, porque Ruggeri, ahora después vamos a hablar, pero está en la duda porque no se sabe si se queda o se va. No tuvo una temporada para mí regular, en algunos partidos bien, anulando por ejemplo con un gol contra el Barça, anulando a Yamal. Veremos a ver qué pasa si termina animando siendo titular y Ruggeri el suplente, porque Julio Díaz se va a ir a Sevilla, va a ser el jugador de Sevilla. Creo que no sé si cedido, porque se iba a ir a Levante, Julio Díaz, que es básicamente el suplente de Ruggeri. Se iba a ir a Levante y terminó un cambio radical de última hora, yéndose al Sevilla. Veremos a ver qué pasa. Creo que es por la ficha, o sea, creo que no es cedido, creo que se va definitivamente. Una lástima porque tenía un buen potencial de 13 de Atlético ahí. Pero bueno, con la llegada de Grimaldo obviamente se iba. Lo ideal para mí hubiese sido, como lo dijimos en la previa, viendo
hicimos la tier list. Para mí lo ideal de la previa era que se vaya Ruggeri, Julio Díaz sea el suplente como lo fue esta temporada y que Grimaldo sea el titular. Pero bueno, Grimaldo llega por 15-17 millones de euros fijos y termina siendo 20 con las variables, ¿no? Firma por 4 años el jugador del Bayern Leverkusen, firma con el Atlético. Y nada, esperemos que tenga una temporada exitosa como lo hizo en el Bayern Leverkusen, ¿no? Recordemos que hace 1 o 2 temporadas el Bayern viene de ser campeón de la Bundesliga después de mucho tiempo. Grimaldo fue un gran jugador en esa Bundesliga. Así que bueno, es una de la primera llegada que confirmó el Atlético de Madrid hasta ahora. Son dos. Probablemente mañana veo si cuando estoy grabando esto ya se hizo oficial. O mañana antes de subirlo ya se hizo oficial. Bueno, grabaré algo extra. Llegará una tercera, porque es lo que todos estamos diciendo. Hace bastante igual se había esperado esta llegada, pero bueno. Bueno, este es otro día como verán. El video que ahora están viendo ahora lo grabé el día viernes. Y hoy día sábado, pero ya son las 1 del domingo, pero bueno, hoy día domingo se confirmó ayer día sábado por la mañana que Kanye Lee es el nuevo jugador del Atlético de Madrid, como lo dijimos en el video. Seguramente son 35,5 si no me equivoco en variables. Firma hasta 2031. A ver, yo le voy a ser sincero, no es un jugador que a mí me ilusione mucho Kanye Lee. Por eso no le pongo tanto empeño a esto, ¿no? Porque no lo vamos a poner por acá en la imagen. No es un juego que a mí me ilusione mucho. Entonces, no sé qué esperar de Kanye Lee. Pero bueno, esperemos que le vaya bien. Mira, hoy ya es domingo. Visualmente este video lo está viendo el domingo. Y quedan 4 días para que vuelva el Atlético de Madrid. Así que nada, esperemos que el 29 contra el Getafe ganemos. Y si perdemos, que los directivos se den cuenta que es lo que falta y que traigan, ¿no? Obviamente, así que nada. Nos vemos. Vamos a ir en orden cronológico, así que ahora me toca hablar de la salida de Lenglet. Muchachos, al fin nos despedimos de este muchacho. Al fin se fue Lenglet de este equipo. No tenía ni que haber venido Lenglet. Pero bueno, se fue al Benfica. Préstamo con opción de compra obligatoria. No se vaya capaz porque si llegaba a venir de vuelta yo me pego un tiro. Préstamo con opción de compra obligatoria del francés que termina saliendo. No sé bien cuánto es la opción de compra obligatoria. Después lo voy a averiguar bien. Pero ya ayer jugó el amistoso con el Benfica. Y bueno, termina saliendo Lenglet, era lo que se pedía, ¿no? Porque Lenglet no tuvo muy buena temporada. Fue un desastre. Los centrales del Atlético no tuvieron muy buena temporada porque hubo muchas lesiones. Lo que ahora tiene que hacer el Atlético es buscar un central. Vamos a decir algunos nombres que se estuvieron rumoreando después, pero tiene que buscar un central porque ahora tenés 3 centrales nomás. Estamos hablando de Marpuil, de Lederman y de Hanco. Estamos hablando de esos 3 centrales. Se te lesiona uno y no tenés suplente. Ese es un tema importante porque si no te conseguís vas a tener que ser un chico de la cantera. Pero bueno, se va Lenglet, gracias a Dios, por fin los liberamos de este muchacho. Así que bueno, gran día fue eso cuando anunciaron creo que anunciaron juntos la llegada de Lenglet, la llegada de Grimaldo y la salida de Lenglet. Entonces fue lindo ver eso. Y por último, la última llegada oficial. Estamos hablando de la llegada del señor Morten Hjulmand. No sé cómo se pronuncia el muchacho danés del Sporting de Lisboa, perdón. Que llega a cambio de 40 millones fijos, más 5 variables. También firma por 5 años. Perdón. Grimaldo firma por 4 años, no lo dije. Hjulmand llega por 5 años. Así que nada, fue un pedido expreso de Simeone, es un mediocentro defensivo si no me equivoco, pero bueno, veremos a ver qué termina pasando. No sé si va a ser titular, si va a ser suplente, no sé qué es lo que va a pasar porque Barrios está recuperado, Coque renovó un año más, que eso es lo más importante también, así que nada, veremos a ver qué pasa. Imagino que empezará siendo suplente y después se va a ganar su puesto porque Coque con el correr de los partidos imagino que va a ir perdiendo esa titularidad porque ya lo renovó por un año. Después imagino que se va a retirar del fútbol, no lo veo la verdad Coque en otro equipo, entonces veremos a ver qué pasa. Fue un pedido expreso de Simeone como dijimos recién y bueno, era un jugador que muchos decían que tenía muy buen futuro pero solo era pretendido por el Atlético, medio raro, pero bueno, veremos. Esperemos que le salga bien esta apuesta al Cholo Simeone. La verdad que no lo vi jugar. Voy a tomarme el tiempo de ver algunas jugadas, pero veremos. Así que bueno, estas fueron las llegadas y salidas oficiales del momento del Atlético de Madrid.
Vamos a hablar ahora de los rumores, si les parece. Bueno, los rumores. Bueno, así como hablamos de una llegada inminente, vamos a hablar de una salida inminente que me duele mucho. Me duele mucho porque antes de que llegue al club, yo sabía que este muchacho era hincha del club. Y encima del mismo país, entonces me duele mucho porque yo le tenía mucha fe. Es una de las figuras que tiene Argentina de cara a esta nueva generación. Eh, y estamos hablando nada más y nada menos que de Thiago Almada, que prácticamente está cerrada su salida al Flamengo por 20 millones, no, perdón, por 30 millones, el 100% de la ficha del argentino. Me duele mucho porque es un jugador que a mí me gustaba y que sabía que era hincha del club, o que por lo menos le gustaba el Atlético de Madrid por sobre otros clubes de Europa. Entonces me duele porque sí es un jugador que yo le tenía fe. No salió bien, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Prácticamente está cerrada su salida del Flamengo, se iba a ir a River en un momento, llegó el Flamengo, River iba a poner 20 millones por el 50% del pase, llegó el Flamengo y dijo pongo 30 por el 100 y listo. Prácticamente se va a hacer oficial para mí en estos días, horas, puede ser. Y bueno, veremos a ver qué pasa con Thiaguito Almada. Esperemos que la rompa toda en el Flamengo. De todos modos, tendría que traer un jugador así. Suplente, que entienda su rol de suplente, pero tendría que tener un jugador así, un 10, que pueda ir por banda, ir por adentro, para suplir a Baena, ¿no? Sabemos que Baena obviamente era el titular en lugar de Almada. Entonces para mí el Atlético de Madrid tendría que traer, o quizás subir a alguno de los chicos de cantera. Veremos a ver qué pasa. Arnau Ortiz son los muchachos que también están entrenando. Arnau Ortiz, ¿quién más estaba? Esquivel, no me acuerdo si estaba entrenando con primera. Pero bueno, hay varios chicos de la cantera entrenando con primera. Una de las salidas oficiales que dijimos, que bueno, esta fue más o menos del madrileño más que el Atlético, es que Jano Montserrat se fue al Ajax. Confirmado, oficial, no es préstamo ni nada, se fue por, no me acuerdo si cuánto dinero, pero se fue, le dejamos todo lo mejor a Jano en el Ajax, así que veremos a ver cómo le va al querido Jano en el Ajax. Esperemos que le vaya bien y después vuelva al Atlético, ¿no? Bueno, otra de las cosas que vi en estos días y que ya vi hace un tiempo y dije, no, por favor. El Atlético de Madrid, como dijimos, está buscando reforzarse en la saga central porque se fue Lenglet. Tenemos Hanco, Pubin y Derman, son 3 centrales nada más que tenemos. Y vi que el Atlético de Madrid queda Lautaro Rivero de River. Muchachos, por favor. Es un pedido de Simeone, pero no, hagan lo que quieran. Cálenlo para Simeone, pero que no venga Rivero, por favor, porque es malísimo Lautaro Rivero. Es un desastre Lautaro Rivero. Un desastre, no puede venir al Atlético de Madrid. Esperemos que no venga. Pedimos por favor que no venga ese muchacho al Atlético. Pero bueno, por favor que sea solo un rumor, que sea solo un tanteo y que no venga porque es malísimo, es un desastre. El otro día contra Aldo Civi por Copa Argentina quedó fuera River y fue un desastre la saga central de Eli Martínez Cuarta. Un desastre. Si quieren traer, traigan, está sonando muy fuerte el Cuti, pero también está sonando para el Inter y para Barcelona. Supuestamente fue ofrecido Licha Martínez. Ahora que es un central que me gusta, quizás un central de un estilo distinto al que tiene el Atlético de Madrid, porque es un central más o menos bajito, pero que juega bien. Después no se me ocurre otro. A mí particularmente me gustó mucho Luka Vuskovic, el central de Croacia. Es un chico joven que tiene bastante potencial, pero no me acuerdo si ya fue comprado, porque creo que estaba a préstamo en Hamburgo, del Tottenham estaba a préstamo en Hamburgo, y me parece que lo terminó comprando en Hamburgo, pero bueno, me hubiese gustado Luka Vuskovic para el Atlético de Madrid, un central croata que tiene muy buen futuro. Después, ¿qué más? Bueno, el tema Ruggeri, salió su agente a hablar, a decir que él no se iba a ir a ningún lado, que se iba a quedar en el Atlético de Madrid. Hubo un caso que salió por supuestamente racismo y xenofobia, pidiéndole a chicas pagándole a chicas para que le hablen y le digan comentarios racistas y xenófobos por privado a Ruggeri. O sea, él le pagaba para que se diga una cosa. Que quedó nada, porque no se supo más nada. Pero después salió la información de que el Atlético de Madrid no ve con malos ojos una venta de Ruggeri. Entonces es medio contradictorio porque sale a la luz la gente de Ruggeri diciendo que él está contento en el Madrid, que no se va a ir, está muy contento en Madrid, pero que después sale la información de que el Atlético de Madrid no ve con malos ojos una venta de Ruggeri. Eso sí, se va a Ruggeri, tiene que traer un defensa izquierdo suplente, porque ya Ruggeri va a ser suplente, se fue Julio Díaz, no tenés otro suplente. Pero bueno, veremos a ver qué pasa con el tema Ruggeri. Caso Greenwood, muchachos, Greenwood nos eligió al Fenerbahce por encima del Atlético de Madrid. Era un jugador que pintaba mucho y me gustaba porque venía a suplir un poco a Almada en esas condiciones. Pero bueno, terminó eligiendo al Fenerbahce por sobre el Atlético de Madrid. Una lástima.
espero que con este tema de Julián el Atlético no se gane una mala reputación y por culpa de esto cuestione como se dice, y sea contradictorio para obtener jugadores en el futuro, ¿no? Que sea una variable esta a la que los jugadores miren, que sería básicamente el futuro del jugador. Pero bueno, nada, una lástima Greenwood porque había cerrado con los dos, con el Fenerbahce y con el Atlético, y tuvo que elegir. Terminé eligiendo al club turco. Y el último tema que me queda así acá por encima es el tema Rodri. El mejor elegido, el mejor jugador del mundial. Salieron, creo que fue el partidazo de Copa, a decir que Rodri no iba a ir al Real Madrid porque estaba sondeado por el equipo de Mourinho, pero que sí podría terminar en Madrid, como una indirecta diciendo, bueno, recordemos que Rodri salió del Atlético, ¿no? Como diciendo, bueno, no va a ir al Real, pero sí puede terminar en Madrid. De todos modos, después salió, creo que fue Mateo Moreto, a decir que Mourinho dio luz verde para el fichaje de Rodri. Veremos a ver qué pasa. Imagino que Rodri va a terminar queriéndose ir al Real Madrid porque también dijo que no le cerraba la puerta, creo, en la entrega del Balón de Oro hace un tiempo, si no me equivoco. Una lástima porque Rodri la verdad es muy querido en el Atlético, más ahora por la gente española por darle la Copa del Mundo, pero si se va al Real mancha un poco esa imagen porque saliste del Atlético, te vimos todo y te vas al Real Madrid. Pero bueno, esperemos que no se vaya al Madrid, o que siga en el sitio, que se vaya a otro club, o que venga al Atlético. Para mí sería lo ideal. En el Atlético obviamente le damos un abrazo y lo recibimos con las puertas abiertas si viene, ¿no? Pero veremos qué pasa, veremos qué pasa. No hay muchos más rumores, por lo menos por el día de hoy. A ver si hay alguno más que yo vea. No, la verdad que no. Pasamos con los amistosos que hay, los vemos así por arriba. El día 29 ya, ¿cuándo es? En 5 días. En 5 días va a jugar su primer amistoso de pretemporada de Atlético de Madrid frente al Getafe. 12:30 hora Argentina. Así que nada, veremos a ver si ahí ya pone titulares y juega con suplentes, un mix. Lukman está a 100. Solo de momento se fue, así que haremos Julián. Tiene que presentarse el 10 de agosto a entrenar con el Atlético de Madrid. Hay que ver qué pasa, no creo, y el Atlético transmite la tranquilidad de que Julián no se va a poner modo rebelde y no va a faltar los entrenamientos. Pero bueno, uno nunca sabe. Después, el 1 de agosto, 3 días después, viaja a Corea el Atlético de Madrid en esta especie de convenio por el fichaje de Gabriel Lee. Hace una gira coreana, asiática si se quiere, donde va a jugar frente al Manchester United el 1 de agosto a las 10 de la mañana en Argentina, y el 9 de agosto, 8 días después, frente al Manchester City, 8 de la mañana hora Argentina. Y se acaba de oficializar hace menos de 2 horas, 3 horas, un amistoso, la Copa Velodrome, contra el Olympique de Marsella, imagino que es en Francia, el 14 de agosto, 5 días antes del inicio de la temporada frente a Málaga en el Metropolitano. Así que nada, creo que no me queda nada más para hablar, creo que no me queda nada más para decir, por lo menos no hay mucho más para decir. No se terminó, no salieron muchos nombres a la luz. Salieron varios y a ver, Cuti Romero, Licha Martínez, como te dije, Manu Koné, que fue también figura de Francia, un jugador muy importante de Francia, fue ofrecido hace un montón, lo dijimos, lo puse en las redes sociales. Jorge Salinas también estaba interesado en el Atlético de Racing de Santander, pero por ahora no hay mucho más. Obviamente el tema principal del Atlético de este mercado es el caso Julián, que yo creo que al Atlético no le interesa eso, al hincha Atlético no le interesa, le interesa ver cómo se va a reforzar su equipo. El caso Julián es un tema aparte. Pero bueno, nada, veremos a ver si pasa lo de Cali y si se oficializa. De acá te subo el video, seguramente corte, no la con otra ropa o con el otro día. Así que bueno, nos vemos, un saludo, se van a ver los videos más seguidos. Obviamente después de cada partido de pretemporada lo voy a subir, quizá más cortito porque son partidos de pretemporada, con más información que cosas del contenido, pero bueno, así que nada, nos vemos y nada, un saludo.